Lo que necesitamos entre los feminismos es hablar. Para crear tramas de sentido político. Referenciar las palabras desde un contexto situado. Porque finalmente las luchas, si no son colectivas, se convierten en exposiciones personales, ¿no? Reapropiarnos de eso, que finalmente son conceptos que vienen de la lucha de las calles. Que hay que partir de qué se pone al centro. Que rompa esa barrera contra el patriarcado, el machismo. El respeto mutuo entre todos los feminismos. Construir tu esperanto para poder comunicar. Aunar conceptos sobre cómo no entendemos todos, pues es complejo. Estamos viviendo una etapa de muchísimo malentendido. Yo he visto que cambia tanto el lenguaje. En el arte y en el feminismo. Necesitamos términos de debate. Espacios de diálogo donde podamos honrar los términos propios. Hablarlo desde la diferencia. Aún entre los feminismos hay una disputa por el sentido de las palabras. ¿Podría realmente haber un consenso en el lenguaje? Hola, yo soy Serrucha, artista y activista feminista y coordino Disidenta junto con Lorena Wolfer. Alzo la voz para que el suelo retiemble y nuestros ojos se incendien, para que mis palabras revienten como olas, para no caminar solas, porque de hoy en adelante si nos tocas a una, nos tocas a todas. En este episodio de Glosaria vamos a analizar los términos feminismos y luchas antipatriarcales, que si bien en ambos casos se busca transformar las relaciones sociales para lograr una igualdad entre las personas, erradicar la violencia de género, así como cualquier otra forma de discriminación, no todas las luchas antipatriarcales son feministas. Y para hablarnos de esto, tenemos a nuestras invitadas Alexandra Rodríguez y Julia Didrikson. Pues en primer lugar es un gustazo estar con ustedes y también desde este lado de entrevistada y no tanto entrevistadora, que es más a lo que me dedico. Soy feminista joven, conduzco un programa de radio, Voces en Resistencia, también tengo un programa, un radio podcast en Canal 11, soy activista, soy creadora de contenido, me dedico a hacer círculos de mujeres, círculos de sanación colectiva, pero no desde una onda espiritual, desde una onda mucho más politizada, la puedo llamar yo. Mi relación con el lenguaje creo que es amoroso. Creo que me dedico yo a transmitir a través de mi programa, de mi video podcast, de mis redes sociales, que es donde más tengo visibilidad, con un lenguaje sencillo, tierno, amoroso y crítico, pero es un lenguaje que yo busco que todas las personas puedan entenderlo y sobre todo las jóvenes, porque hay jóvenes de 12, 13, 14 años que me escuchan y que les puede convencer lo que estoy diciendo. Entonces digo que también es crítico porque vivimos también en un mundo donde hay cierta hegemonía en un tipo de lenguaje. Entonces mi lenguaje es para todas, es para todes y lo hago sencillo, tierno, con amor y siempre crítico. Pues yo soy Alexandra Rodríguez de Ruiz, soy una mujer trans identificada, transfeminista. Prefiero decir que soy una guerrera social, soy antipatriarcado, antimachismo, antiviolencia y que de una manera u otra pertenezco a varios movimientos porque también soy anti-injusticia social, ¿no? O sea, para mí es importante nunca guardar silencio y es ahí donde viene mi relación con el lenguaje. Para mí, el lenguaje es súper importante porque el lenguaje tiene poder. El lenguaje expresa, ya sea sentimiento, pasión, amor, cariño. Y es por eso que, como dice Julia, debe de ser pedagógico. A mí me encanta siempre hablar y decir las cosas tal y como las siento y como son, sin tener que tratar de sonar
sofisticada o estudiada o como en muchos espacios, ¿no? La gente quiere, pues, no sé, demostrar cierto tipo de educación o de conocimiento y de eso no se trata, y es ahí donde tenemos que siempre ser vigilantes de nuestro lenguaje para que transmita, para que impacte, para que llegue a donde queremos que llegue, ¿no? Y que impacte de la manera que queremos que impacte a las comunidades con las que trabajamos o nuestras comunidades, como yo digo. Entonces es ahí donde esta relación que tengo con el lenguaje es de no callar y también recordar nuestro lugar de privilegio, porque tenemos ese privilegio de ser la voz de otras y otros que no tuvieron o no tienen la oportunidad de ser escuchadas. En este episodio vamos a hablar de feminismos y luchas antipatriarcales. Estas palabras, estos términos, ¿son algo que ustedes utilizan de manera regular o no? ¿Cómo las usan? ¿A qué se refieren cuando las utilizan? Y, bueno, ¿sienten algún apego a estas palabras o no? Yo nombro mucho en mis escritos, en mis videos, en mis programas. Hablo mucho de patriarcado, ¿no? Pero también, pues, no solamente como un patriarcado que funciona solo, sino también como un patriarcado que funciona con otros sistemas de dominación y poder, ¿no? Como el sistema capitalista, como el colonialismo. Y si nos vamos con otras estructuras, con la gordofobia, con la heteronorma, con la transfobia, como que no solamente decir patriarcado creo que ya se queda un poco corto, ¿no? Entonces hay que nombrar que el patriarcado y sus alianzas. Entonces sí, claro que estoy como vinculada con esta lucha antipatriarcal, pero me encanta saber y decir que pertenezco al feminismo, a los feminismos. Y tengo un apego fuertísimo con esta palabra, con este concepto, con este movimiento, con esta forma de vida, porque pues yo siempre digo que desde que estoy en el vientre de mi mamá era feminista, ya que iba a las marchas feministas desde el vientre de mi mamá Pilar Muriedas, feminista que ha luchado más de 40 años aquí en México. Entonces tengo un apego y también como que me da fuerza saber que está el feminismo, saber que habemos tantas feministas como más o menos en la misma línea, buscando más o menos las mismas cosas. Entonces, no solo quiero la palabra, el concepto, el movimiento, sino que también es un motor de la misma lucha. Gracias. Esta pregunta a mí me llega, es profunda, sí, en realidad la analizamos, porque a mí me transporta a el por qué pertenezco a estas luchas, a estos movimientos, por qué considero los feminismos como parte de mi vida y el lenguaje, las luchas, pues sería un mundo utópico en donde no tuviéramos que referirnos al patriarcado, a la transfobia, a los feminicidios, pero desafortunadamente vivimos en una sociedad y en unos tiempos, estamos en una era en donde la violencia ocurre en todas partes y desafortunadamente somos parte de esta sociedad machista, capitalista, globalizada, patriarcal, en donde todo lo referente a lo femenino es considerado como una subcultura, es considerado como algo bajo, que no está a la altura de lo que se ha impuesto a la sociedad. Me parece importante justo ver en ese sentido si le pertenecen a alguien estas palabras específicamente, ¿no? De qué otras maneras se puede utilizar
luchas antipatriarcales y quiénes las están adoptando, ¿no? O sea, quiénes, más allá de nosotras, podemos percibir que se han acuerpado con esas palabras. Recuerdo que yo hace unos años no entendía, ¿no? ¿Por qué no nombrarse feministas? Entrevistando en mi programa a dos mujeres indígenas que más bien decían que luchaban por otras mujeres indígenas, pero sin llamarse feministas, ¿no? Como que a mí me costaba trabajo. Ahora lo entiendo y bueno, porque he estado como muy, muy atenta a lo que la diversidad de mujeres y personas en este movimiento opinan sobre el concepto de feminismo. Y por ejemplo, quiero mencionar a Micaela Duyard, que es una mujer negra transmigrante y que ella dice en sus videos, en sus conferencias, el feminismo ya no va, ¿no? O sea, el feminismo es el de las amas blancas, como ella lo nombra. Y al principio yo me puse como muy a la defensiva, ¿no? Yo diciendo, no, a ver, yo no soy ama blanca, yo no estoy en un feminismo blanco, yo estoy en un feminismo crítico, consciente, incluyente, etcétera. Y me pregunté mucho por qué me incomodaba que ella dijera que los feminismos son de las amas blancas y no del resto de las mujeres. Y pues entonces me empezó a parecer muy interesante que incomode ese discurso, porque hace cuestionar mucho y sobre todo cuestionar nuestros privilegios. Yo como feminista que nació pues con una educación privilegiada, con un cuerpo cisgénero, entonces me pongo a pensar, ¿no? Más que enojarme por esa incomodidad, me hace reflexionar y me hace decir qué chido que se esté transformando también el mismo concepto de feminismo que efectivamente viene de una lucha blanca de mujeres de clase media en Europa. ¿Sigo nombrándome feminista? ¿Sigo creyendo en el movimiento feminista? Sí, pero me alegra que se esté cuestionando y que en algún momento que sea pertinente se pueda transformar. A mí me pasó igual. Creo que yo sin querer, sin saber, sin tener idea de que ya estaba o de que ya era parte de un movimiento, sin saber ni conocer el nombre, ni tener idea de lo que yo estaba haciendo, pero ya abogaba, ya luchaba contra la corriente machista, contra la violencia, abogando por los derechos humanos de todo ser vivo en este planeta. En este mismo sentido que estamos hablando, ¿cuáles pueden identificar que son los conflictos o los roces de los distintos usos de estas palabras, ¿no? Que ocultan tal vez estas palabras, feminismos y luchas antipatriarcales, ¿no? Que agendas tal vez no son inmediatamente transparentes, ¿no? Y ahorita, como lo estabas mencionando, Alexandra, ¿cómo han ido cambiando tal vez con el tiempo estos usos? Creo que es muy importante porque no debemos también de olvidar que en los feminismos, en la lucha antipatriarcal, también hay agendas personales, ¿no? Tengo que mencionar al terfismo, como yo lo llamo, ¿no? Y que es parte, desafortunadamente, y ha logrado dividir los movimientos feministas de una manera pues muy fuerte, porque creo que al final de cuentas la unión hace la fuerza, es un cliché, pero que si lo analizamos y si lo pensamos, es verdaderamente cierto. Mientras más seamos y más unidas estemos, creo que nuestra lucha va a seguir avanzando. Entonces, creo que el tener que afrontar dentro de los mismos movimientos estas divisiones y estas agendas personales sí han hecho un daño. No quiero usar la palabra irreparable, pero tal vez decir han hecho un daño significativo a los movimientos y que espero algún día
pueda haber una reconciliación o de una manera u otra de alejarnos del biologicismo, alejarnos de esta separación. A mí, antes, como que no entendía este discurso transfóbico, transodiante, antiderechos. No lo entendía, ¿no? Decía, o sea, yo desde que soy muy chavita, como que a mí se me enseñó un feminismo y estuve en un feminismo inclusivo, en un feminismo también que lucha por cualquier tipo de injusticia social, ¿no? Un feminismo, como siempre, anticlasista, antirracista, y siempre estuvieron las mujeres trans en la lucha. O sea, mi mamá, las marchas a las que iba, siempre estuvo. Cuando fui creciendo, me fui dando cuenta de estas feministas radicales, de estos discursos que no entendía por qué el odio, no entendía por qué la exclusión. Y ahora lo entiendo y ahora me súper emperro por los discursos que están dando, ¿no? O sea, es una indignación la que yo siento al escuchar los discursos de estas feministas, ¿no? Me pongo a leer, me pongo a investigar sus posturas y trato como medio de ponerme en su lugar. ¿Por qué? Y lo único que logro es enojarme más y posicionarme también más, ¿no? Del lado feminista, inclusivo, pro derechos. Antes, cuando estaba, hace como 1 año o 2 años que empezaba en redes sociales, me daba pena posicionarme porque decía, uy, entonces todas las feministas radicales se me van a ir encima y me van a decir aliada del patriarcado, ¿no? Que hoy me parece una estupidez. Y hoy no tengo duda nunca de decir que mi feminismo es con las mujeres trans, que mi feminismo es con las trabajadoras sexuales, aunque la mitad de, no la mitad, aunque cierta parte de las feministas se ataquen y piensen que soy aliada del patriarcado, ¿no? Solo mencionar rápidamente, pues que también hay en partidos políticos y sobre todo de derecha, ¿no? Esta cuestión de ahora nombrarse feministas para obtener, pues no sé, una aprobación por parte. Es que el feminismo es tan masivo hoy en día que les conviene tenernos de nuestro lado. Entonces esto es un llamado, compañeras, a recordar que la derecha, que el feminismo no es de derecha, ¿no? Que no puede haber un feminismo de derecha, que es contradictorio, que seamos bien críticas con, pues no sé, si el PAN o cualquier otro partido está abogando por, según esto, los derechos de las mujeres, pues abogan por lo que les parece que es estratégico para seguir obteniendo poder y votos en sus campañas. Y bueno, nada más mencionar que ahorita que justamente está el terfismo y que eso tiene una implicación directa en contra de los cuerpos de las compañeras, de los compañeros y compañeras trans, ¿no? ¿A quién le sirve esa fractura en los movimientos feministas, ¿no? ¿A quién le están haciendo el paro todas aquellas personas que se nombran feministas y que están operando desde un posicionamiento transodiante, ¿no? Definitivamente no a un movimiento que aboga por nuestros derechos, sino a la derecha. Y eso vuelve a ser una mediación patriarcal. Y entonces estamos otra vez jugando a esta división entre nosotras y no viendo hacia arriba, que es de donde vienen las opresiones sistémicas, ¿no? Sí, yo creo que le sirve a Cuadri, ¿no? O sea, fomenta el discurso que está diciendo Cuadri. Hay una frase que yo leo en internet y que me parece bastante interesante. Si tu discurso suena a algo que diría el PAN, entonces no es tan radical, ¿no? O sea, veamos finalmente a quién le está sirviendo estos discursos antiderechos, pues a la derecha, ¿no? No están aportando en nada. Me encanta lo que dices, ¿no? Que si tu discurso suena como algo que usaría el PAN, no es feminismo radical, ¿no? Y no hay que olvidar que también entra en juego la religión, ¿no? Tan fuertemente, no olvidemos a la Santa Inquisición, ¿no? Que quemaba mujeres vivas, y que si este discurso feminista ayuda a validar la injusticia
del patriarcado religioso, no es un movimiento feminista radical, ni siquiera debería de ser considerado un movimiento feminista, porque despoja de los derechos humanos a muchas mujeres. Hablamos de indígenas, hablamos de mujeres trabajadoras sexuales, criminaliza, penaliza. Entonces no hay que olvidar pues que también la religión tiene todavía un poder, y que estos movimientos de feministas radicales excluyentes están apoyando y validando las injusticias cometidas, ¿no?, por la religión. En relación a esto que mencionas, justamente, ¿no? O sea, cómo hay ciertos grupos que están utilizando las mismas herramientas del patriarcado para seguir midiéndonos, ¿no? Desde el juzgar, desde la moral, desde la biología, ¿no? Es que yo en esta charla que estamos teniendo ya me imagino a una feminista radical antiderechos diciendo, es que no han leído a las radicales de la segunda ola y entonces por eso no entienden qué es radicalidad, ¿no? Y ahí me pongo a pensar en Micaela, en Dalia de la Cerda, ¿no? Que son morras bien críticas contra estos feminismos blancos. Me pongo a pensar qué racistas y qué clasistas son también, ¿no? O sea, pensar que el conocimiento válido es el que hicieron las mujeres de Estados Unidos y de Europa en los años 60 y que ese es el conocimiento verdadero del feminismo, me parece algo también bien colonialista, ¿no? Como si los saberes que tenemos desde acá de las autoras, por ejemplo, que mencionó Alexandra, que son mujeres racializadas, que son mujeres que hablan desde fuera de este privilegio de blanquitud, ¿no? Y esos conocimientos los conocimientos que han hecho las mujeres zapatistas, esos conocimientos ¿por qué lo válido es la segunda ola radical del feminismo? Y que si no estás dentro de ese parámetro, ¿no? Si no estás con esa línea del feminismo, entonces no eres feminista. A mí me parece ya bastante que ese discurso ya se queda muy atrás, que ese discurso ya no tiene ningún sustento. Claro, y que también este asunto de siempre estar dividiendo es que esto es solo, tiene la dimensión racista o clasista o sexista, no hay manera de dividir eso en nuestros cuerpos y cómo se viven, ¿no? Las opresiones están entremezcladas. Después de que ha sido cooptada la palabra feminismo, ¿no?, por las instituciones, por los gobiernos y por toda la hegemonía hoy en día, ¿no?, despolitizan la palabra. Entonces, ¿vale la pena o todavía podemos seguirnos llamando feministas? ¿Podemos reclamarla? ¿Podemos retomarla? ¿Cómo se sienten al respecto? Definitivamente yo siento que sí, claro, porque si no se menciona no existe, ¿no? Y creo que debemos de nombrarnos, autonombrarnos, y decir soy feminista, sí, tiene una magnitud y tiene un poder, como lo dije antes, las palabras tienen poder, y ser parte de estos movimientos y reconocer también los privilegios y aprender también a descolonizarlos es súper importante. Para mí es un orgullo, ¿no?, ser parte de estos movimientos. Es un honor ser considerada parte de estos movimientos y es una lucha constante en nuestras vidas, porque para mí personalmente estas luchas se han convertido en parte de mi vida sin darme cuenta, ¿no? Porque es un proceso también en el cual estamos aprendiendo día con día, pero el poder decir soy transfeminista, wow, ¿no? Tiene un poder porque
hay unas que no lo pueden decir y sabemos quiénes son. Yo también creo que debemos de seguir reivindicando el feminismo, que no dejar que ahora el feminismo sea solamente de los partidos políticos o de las instituciones, ¿no? Saber que el feminismo también está en las calles, está en las jóvenes, está en las mujeres trans, está en la diversidad sexual, está en las maestras de las escuelas, está en las alumnas de secundaria, como que sí, o sea, nos pertenece a todas. Quiero comentar que a mí me emociona mucho también, porque ya criticamos toda esta parte del feminismo antiderechos, pero quiero decir que me emociona mucho la articulación también de la diversidad de luchas que hay, ¿no? O sea, vemos que, no sé, una morra se llama feminista y además es feminista antiespecista, o eres feminista decolonial, o eres feminista antirracista y así, o sea, se dicen yo soy feminista antirracista, ¿no? Alexandra transfeminista, ¿no? Como que es una articulación de todas las luchas que a mí me parece maravillosa. O las feministas que nos dedicamos al estudio del amor, ¿no? Entonces creo que hay una diversidad tan hermosa de luchas que a la vez se articulan en una sola, que creo que son los feminismos, que me parece súper potente y súper estratégico, ¿no? Porque también en esta época que estamos viviendo, con tantas injusticias sociales y tantas cosas por las cuales luchar, querer abarcar absolutamente todo es imposible, y a veces como activistas queremos, ¿no? Queremos abarcar el tema del racismo, la gordofobia, la transfobia, el capacitismo, las neurodivergencias, como que decimos queremos abarcar a todo y es imposible, y también como feministas merecemos no estar en todo y no saturarnos todo. Entonces me parece súper chido que las feministas podamos diversificarnos y decir, en este momento de mi vida a mí me atraviesa esto, entonces estoy luchando en esto. Creo que eso me parece bien interesante de los feminismos contemporáneos, que expresan mucho las jóvenes, pero que no vamos a dejar de reconocer que vienen muchas generaciones atrás. Me encanta porque nos lleva a la pregunta de que utilizamos los feminismos, ¿no? Para hablar de esta pluralidad de enfoques, ¿no? Y cuál es la importancia y la necesidad de nombrar las diferencias, ¿no? La importancia de nombrarse transfeminista, y ahí específicamente para ti, Alexandra, ¿quiénes, desde tu perspectiva, se pueden nombrar no antiderechos, quiénes se pueden nombrar a sí mismas transfeministas y qué potencia tiene eso? Muy buena pregunta, ¿no? Porque el comentario de Julia me ayuda mucho a darme cuenta de la gran diversidad que existe en los movimientos feministas, y que también si no hay interseccionalidad en los movimientos feministas, pues entonces, ¿qué hay, no? Y el poder decir, pues, yo lucho por esto, o yo apoyo esto, o yo soy anti esto, es súper importante. Y no hay que olvidar que hay una gran interseccionalidad en nuestros movimientos, en nuestras comunidades. Yo siento que para poder decir yo soy transfeminista, pues tenemos que estar claramente posicionadas a favor y abogar por los derechos de las poblaciones y comunidades y personas por las cuales representan este movimiento, ¿no? Para mí es muy importante que reconocer también dentro del movimiento trans, ¿no? También existe una gran interseccionalidad. Habemos mujeres trans adultas mayores, trans personas que viven con VIH, trans trabajadoras sexuales, trans migrantes, como ya lo mencioné, trans personas
afro-latinx, afro-mexicanas. Entonces, pues creo que tener claro también el por qué somos parte de este movimiento, ¿no? Justo con este enfoque que mencionas y que reiteras, ¿no? Me parece también justo muy importante mencionar cómo el terfismo lo que hace es cansar a todas las partes, ¿no? Y es perder el enfoque. Definitivamente, porque y yo aprendí, ¿no? A la mala, como dicen, ¿no? De ataques terfistas y me pasaba horas en redes sociales, ¿no? Horrible, una situación horrible de la cual me arrepiento tanto, pero aprendí, ¿no? Y eso no sirve de nada. Creo que educar, ser visibles y no guardar silencio y nombrarlo por lo que es, ahí es donde debemos de estar enfocadas. Creo bien importante como feministas ahorita posicionarnos. O sea, lo creo importante para no dejar que esta parte antiderechos del feminismo vaya tomando más peso, ¿no? O sea, a mí me preocupan mucho las morras más chiquitas del internet, porque yo me acuerdo cuando era morra más chiquita, ¿no? Que lo cool era lo radical, o sea, que lo cool era irte a los extremos. Entonces yo me imagino a morritas que apenas están leyendo de feminismo y que dicen lo cool, el feminismo es el radical, o lo más que puedes aspirar es a la radicalidad. Me parece bien peligroso, ¿no? Para las chavitas. Entonces, pues como, o sea, ya si eres feminista también es importante ya posicionarte ante estos discursos, ¿no? Porque sí le están haciendo un daño, sí están dividiendo, sí están perjudicando la lucha de la diversidad. Entonces, pues qué importante más que nunca posicionarnos. La rabia feminista puede ser productiva de una manera, pues, grandiosa si lo escribimos, si lo visualizamos, si lo expresamos en un podcast. No necesitamos en realidad estar en redes sociales atacando o nombrando, porque también, pues, eso es lo que crea esta división tan grande y tan fea, ¿no? Y creo que definitivamente sí, claro, es importante tener la pasión y expresar la rabia, pero de una manera que construya y que sea productiva. Les agradezco muchísimo por haber estado acá, por compartirse. Me encanta platicar con ustedes. Queridas, muchísimas gracias por estar aquí en Glosaria. Ha sido un placer platicar con ustedes. Y a quienes nos han estado siguiendo a lo largo de todos los episodios, también les agradecemos por estar con nosotras. Nos van a recordar a todas y cada una de nosotras. ¿Cuál es el lenguaje de los transfeminismos? ¿Qué palabras empleamos para mirarnos, reconocernos, nombrarnos a nosotros y a nuestras luchas, ideas y posicionamientos? Glosaria es una serie ideada por Serrucha y Lorena Wolfer desde Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Claudia Arechiga es nuestra coordinadora de invitades, Elvira Liceaga nuestra asesora y guía de cabecera, y Yuruen Lerma, nuestra editora feminista conceptual. La música que acompaña a Glosaria es Alzo la Voz, de La Cuervo. Glosaria fue grabado entre abril y mayo de 2023, en el estudio Bandy Media, en la Ciudad de México. La producción estuvo a cargo de Jerónimo Quintero y Yolitzin Murillo, y la edición a cargo de Uriel Islas. Nuestro sitio es www.disidenta.com y estamos como disidenta-com en